¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos viendo algunas industrias, por así llamarle, que fueron surgiendo a partir de 1850 en adelante, podemos decir, hasta principios de lo que sería el siglo XX. La idea de hoy es un poco retomar la parte política y ver, para principios del siglo XX, cuáles eran los principales partidos políticos que dominaban la escena y ver un poquitito lo que le decía de las huelgas, más que nada centrándola desde el periodo de 1880, voy a llegar hasta 1912, en qué gobiernos se fueron dando y cuáles fueron las consecuencias de las mismas, ¿no? Ya que nosotros las fuimos hablando, como quien dice, un poco por arriba, a medida que veníamos viendo esos hechos políticos. Obviamente que cuando empecemos con la etapa del radicalismo, ahí vamos a ver también huelgas muy importantes que se fueron dando durante el primer gobierno de Irigoyen entre 1919 y 1921, que nos van a llevar también alguna clase como para poder desarrollar estos hechos que ocurrieron durante lo que fue la Semana Trágica y obviamente que las huelgas patagónicas. Bien, empezando con el tema de hoy, podemos decir que para lo que sería comienzo del siglo XX tenemos 4 partidos bien definidos. Hablamos de lo que es el Partido Autonomista Nacional, al cual nosotros vamos a denominar a partir del siglo XX como conservadores, que lógicamente es lo que veníamos explicando, es el partido oficialista, aquel que llega a lo que tiene que ver ganar las elecciones mediante los métodos fraudulentos y representa a las élites de las provincias. Nosotros fuimos viendo cómo se fueron dando las sucesiones presidenciales de familias que representan los intereses elitistas de nuestra nación. Así como, por dar el ejemplo, vimos cómo a Roca le sucedió su cuñado Juárez Celman, los cuales tenían como principal objetivo privilegiar a los de su misma condición social, ¿no? Por eso hablamos de defensores de las élites provinciales. Bien, por otro lado tenemos a la Unión Cívica Radical, que para este momento tenía como conductor a Hipólito Yrigoyen. La muerte de Alem, como habíamos también visto, había privado el radicalismo de un hombre con condiciones políticas importantes, ¿no? Como para llevar adelante el partido. Vimos también cuáles posiblemente fueron las causas de que tomara esa drástica decisión y pusiera fin a sus días. El radicalismo también, que hasta la sanción de la ley Sáenz Peña en el año 1912, terminó optando por lo que era la vía revolucionaria. Nosotros vimos 3 revoluciones hasta el momento, ¿no? La de 1890, donde participa como lo que es Unión Cívica, la de 1893 y la de 1905. Después, que es un tema que también tenemos que abordar, de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, vamos a ver que el radicalismo abandona la vía revolucionaria y bien, en 1916 lo va a llevar a Hipólito Yrigoyen a lo que va a ser su primer presidencia. El socialismo, bien, fundado por Juan B. Justo en el año 1896, ¿no? Es un partido que tiene una plena preponderancia sobre lo que es la capital federal y la lucha que él mismo lleva adelante para reivindicar a la clase obrera. Ya el socialismo se había manifestado mediante algunas publicaciones que tenía, como por ejemplo El Obrero, que comenzó a emitirse en 1890, ¿no? Estas eran tiradas que se hacían dentro de la clase trabajadora. Y La Vanguardia, creada, mejor dicho, por el mismo Juan B. Justo en el año 1894, que diríamos le dio pie para que en el año 1896 este mismo creara el Partido Socialista, ¿no? Principalmente el socialismo dentro de la parte obrera se abocó a la lucha para generar condiciones a los trabajadores. Y tenemos un partido originario de la provincia de Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista, creado por Lisandro de la Torre,
Lisandro de la Torre era convencional en Santa Fe por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo surge este partido? Este partido surge principalmente por las desavenencias que tenía Lisandro de la Torre con Hipólito Yrigoyen, que tenía la conducción del partido. Hay un hecho que lo voy a pasar a comentar que hoy pasaría totalmente desapercibido, pero en ese momento de la Torre, que era un joven convencional, tenía 28 años, ¿no? Trataba a Yrigoyen de egoísta, de malsano, lo trataba de paternalista y de llevar de esa manera la conducción del partido, ¿no? Y es más, más de una vez esbozó frases como decir, a ese viejo oligarca le rompería la jeta. Bueno, ¿a qué vienen todos estos comentarios que yo les digo? Bueno, esto llevó a un enfrentamiento entre ambos que terminó en un duelo, pero no un duelo a primera sangre, un duelo a quien primeramente caiga, ¿no? Esto significaba que podía terminar con la vida de cualquiera de los dos. Bueno, más o menos para sintetizarlo, se enfrentaron. De la Torre era un buen esgrimista, ¿no? Y en el Jockey Club, haciendo fintas con su sable, se batieron a sable, decía que así iba, literalmente lo decía, iba a cagar a sablazos a ese viejo de Yrigoyen, ¿no? Que contaba, creo que en ese momento, con 54 años de edad. Esto fue antes de la Revolución de 1905. El tema es que Yrigoyen, sin saber nada de esgrima, propició una gran cantidad de heridas a De la Torre, que era el que realmente sabía de este tema, y los padrinos pudieron intervenir entre ambos y que esto no llegara a un desenlace fatal, ¿no? Con la pérdida de alguno de los dos. Igualmente, De la Torre y Yrigoyen nunca más conciliaron sus posiciones políticas. Por medios de intermediarios trataron de reconciliarlos, pero ambos siguieron su vida política independiente. Yrigoyen, lógicamente, 2 veces como presidente de la Nación, y bien, De la Torre haciendo su trabajo en el Senado, que lo llevó, después lo verán seguramente, en el periodo denominado la década infame, también a terminar con su vida suicidándose, ¿no? Esto como otra anécdota también, a raíz de los cortes que sufrió De la Torre a partir de ese momento llevó una frondosa barba para tapar una gran cicatriz que Yrigoyen le había infringido con el sable sobre su rostro. Bueno, estos serían los 4 partidos que tenemos en la escena política. En cuanto al Partido Demócrata Progresista, como le decía, que se origina en Santa Fe, coincide principalmente con el socialismo en sus reivindicaciones de las condiciones de los trabajadores. O sea que es un partido que tiene mucho interés también en defender al sector de los trabajadores, de los obreros. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver el tema de las huelgas, ¿no? Nosotros vimos que los inmigrantes aportaron, entre tantas cosas, al sector trabajador la ideología del socialismo y la del anarquismo. Entre 1880, podemos decir, y 1901, se crean una gran cantidad de sociedades de resistencia. Las sociedades de resistencia tenían como fin proteger a lo que eran los trabajadores, más que nada a aquellos que provenían o los que provenían de determinadas naciones. Así vemos como sociedades de resistencia prácticamente lo que es la sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad alemana, y parte de esa sociedad de resistencia a la cual no daba amparo el Estado, la vemos reflejada en lo que serían el hospital italiano, hospital español, hospital alemán. O sea, algo de lo que ya habíamos visto. El inmigrante acá tenía 2 posibilidades de unirse. Una por el lado de lo que era su trabajo, mediante su oficio. Recordemos ante todo esto el primer sindicato unificado, que fue la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que realiza la primera huelga durante el gobierno de Avellaneda, y la otra era por nacionalidad a través de estas denominadas sociedades de resistencia, ¿no? El anarquismo también cumple un rol importante dentro de esto. Ya mencionamos algunos diarios de tirada del socialismo, pero por ejemplo El Perseguido o La Protesta del año 1897 son pasquines que editaba el anarquismo difundiendo su idea, ¿no? Dentro del sector trabajador.
De más está decir o recordar que el anarquismo no participó nunca en política, porque bueno, uno de sus principios es no creer en la existencia del Estado. Bien, en cuanto al gobierno también tenemos que tener en claro algo, qué herramienta o con qué herramienta totalmente ilegal, como nosotros lo mencionamos en otros cortos que hemos hecho, contó como tratar o como para tratar de frenar un poco las huelgas que se venían realizando. Bueno, tenemos que nombrar en este caso a la ley 4144, o mejor dicho, conocida como Ley de Residencia, que es de la segunda presidencia de Roca, la cual decíamos que le daba facultades judiciales, una ley que no era democrática, al presidente para poder expulsar a cualquier inmigrante, ¿no?, que promoviera hechos o desmanes dentro del país. Bueno, pero vamos un poco a recordar las huelgas que se fueron produciendo, ¿no?, en este periodo que fuimos hablando y que les dije que voy a llegar hasta 1912. Vamos a empezar por el año 1904. Esto tiene que ver durante la segunda presidencia de Roca, y es un acto que realiza la Federación Obrera Regional Argentina, que ya habíamos hablado anteriormente, cuando vimos nosotros cómo surgieron las organizaciones obreras, cómo fue el paso a paso, por decir así, de estas organizaciones para fundirse finalmente en lo que fue Fora, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con un acto conmemorativo del 1 de mayo, que se realizó en Plaza Mazzini, y donde se contabilizaron 40 muertos como víctimas. La represión vino por parte de la policía. Recordemos que en esos momentos ya colocado por Roca, el jefe de la policía era Ramón Lorenzo Falcón, y esto llevó también que en el Congreso, quien ya ocupaba una butaca en el mismo, Alfredo Palacios, repudiara, ¿no?, y increpara enérgicamente a quien era ministro del Interior en esos momentos, Joaquín B. González. En el año 1905, ya estamos hablando en la presidencia de Manuel Quintana, se realiza un acto también del 1 de mayo, un acto de características anarquistas, podemos decir, en conmemoración a los mártires de Chicago. Bueno, en este acto que se realiza frente a lo que sería el Teatro Colón, también tuvo una violenta represión, también dirigida por quien era el coronel y jefe de la policía en ese momento, Ramón Lorenzo Falcón. O sea que nosotros estamos viendo en estas huelgas la represión llevada adelante por Ramón Lorenzo Falcón hacia los sectores trabajadores, que también terminó con una gran cantidad de detenidos. Los detenidos mayoritariamente eran conducidos a lo que era la Penitenciaría Nacional, que se encontraba ubicada en la calle Las Heras, en el barrio de San Telmo, ¿no?, que, bueno, ahí funcionó como dato también como cárceles de mujeres, si mal no recuerdo, hasta el año 1978, ¿no?, donde terminó su función como presidio, bueno, y hoy es un museo, podemos decirlo, ¿no? Bien, vamos al año 1907. Esto también esta huelga se produce durante la presidencia de Figueroa Alcorta y tiene que ver con la denominada huelga de inquilinos. Bueno, esta es una huelga que llevaron adelante principalmente las madres y los niños, ¿no? Y es una huelga que se dio en los conventillos, una gran cantidad de conventillos que existían en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en La Plata y en Rosario. También reprimida en un duro invierno de 1907 por la policía, a las órdenes de Ramón Lorenzo Falcón, que él mismo estuvo en lo que tiene que ver los desalojos, y acá podemos ver la solidaridad de otros grupos de trabajadores como el gremio que nucleaba los carreros. Los carreros ayudaron a todas aquellas familias que habían sido desalojadas de estos conventillos, ¿no? La huelga, lógicamente, que siempre son las mismas constantes. En el caso de los inquilinos vino por el alza indiscriminada del costo de la habitación y por las condiciones de vida que tenía el inquilino, que, bueno, los dueños de estos lugares no mejoraban, ¿no? Pero bueno, los carreros ayudaron a aquellas familias a poder transportar sus cosas, caso que la policía había desalojado y había echado todas sus pertenencias a lo que era la calle.
Si nos vamos siguiendo con la presidencia de Figueroa Alcorta, nos vamos al año 1909. Ahí se van a realizar dos actos que tienen que ver con la conmemoración del 1 de mayo. Uno de estos primeros actos se realiza en Plaza Lorea, que es convocado por la Federación Obrera Regional Argentina, y de la violenta represión que realiza la policía a las órdenes de Ramón Lorenzo Falcón, se produce la pérdida de 12 vidas, ¿no? Y el otro acto se realiza en Plaza Constitución y es realizado por el Partido Socialista. También gran cantidad de personas que acudieron al acto terminan presos en la penitenciaría de la calle Las Heras. Bien, como consecuencia, ¿qué ocurre con estas dos represiones? Los trabajadores van a llevar adelante una huelga por tiempo indeterminado. Esto tiene que ver con lo que yo les mencioné en clases atrás y el comienzo de la denominada Semana Roja. En los velatorios y en el acompañamiento de estas 12 víctimas a lo que es el cementerio de la Chacarita, se produce otra brutal represión llevada adelante por Ramón Lorenzo Falcón. Bueno, al poco tiempo, como ya lo habíamos comentado, un anarquista de origen ruso, que habíamos dicho que pasó laboralmente un tiempo por los talleres del ferrocarril aquí en Campana, decide arrojarle un explosivo a Ramón Lorenzo Falcón y su secretario Lartigau al coche que los transportaban, quitándole la vida a ambos y poniendo fin de esta manera a la vida de Ramón Lorenzo Falcón, ¿no es cierto? Su muerte. Siguiendo en lo que sería la presidencia de Figueroa Alcorta, nosotros vimos, cuando abordamos la misma, que en 1910 se cumplía el centenario de la Revolución de Mayo, más allá de las visitas que hubo en el país, ¿no? y de las celebraciones que se hicieron, los trabajadores pensaron que era un buen momento para mostrar al mundo, por así decirlo, en las condiciones que se encontraban los trabajadores, ¿no? Era propicio para dar a conocer esta situación. Grupos anarquistas pidieron, frente a lo que sería la Penitenciaría Nacional, la liberación de aquellos presos que venían de las huelgas anteriores que nosotros habíamos mencionado. Como respuesta a esto, grupos nacionalistas que respondían al Partido Conservador, que estaba en el poder, realizaron una violenta represión sobre locales de trabajadores, por ejemplo, quemaron bibliotecas obreras, ¿no? Locales de reunión de los trabajadores, y hay una anécdota que tiene que ver con un circo que se había instalado en lo que sería actualmente las calles Viamonte y Florida, si mal no recuerdo, que era el circo de Frank Brown, el cual lo prendieron fuego. ¿Y cuáles fueron las explicaciones de esto? Porque decían que le daba un muy mal aspecto a lo que era la ciudad. Más que nada era porque este circo le daba funciones gratis a aquellos chicos que no tenían dinero como para poder pagar su entrada. Y este payaso, que era Frank Brown, un payaso argentino, les regalaba algunos caramelos y los divertía en sus funciones. Bueno, creo que fue un hombre que como payaso era admirado, ojo, fue admirado por Pellegrini y por Sarmiento, ¿no? Que falleció por el año 1943, ¿no? Que siguió su trayectoria dentro de este rubro. Y la última huelga a la cual voy a hacer mención hoy, como para quedar a la par de lo que nosotros venimos viendo, que todavía no hemos visto lo que es la presidencia de Roque Sáenz Peña, es una huelga que se va a realizar en el año 1912, también conocida como el Grito de Alcorta, que se produce como epicentro en Santa Fe, ¿no? En la colonia Esperanza, ¿no? Bueno, esta huelga tiene que ver con una crisis que se da en el sector agrícola, y esto tiene que ver con fuertes impuestos que coloca el gobierno sobre las tierras que afectan directamente a los arrendatarios.
era lógico que el arrendatario le salía más caro pagar el alquiler que lo que podía tener de ganancia de esas tierras que explotaba, ni hablar si tenía una mala cosecha, no solamente perder lo que había cultivado, sino que también tener que pagar el arriendo con unas cifras colosales. A raíz de esta huelga, es una huelga que dura aproximadamente 3 meses, ¿no? Que se desarrolla en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, va a surgir en protección a lo que tiene que ver el trabajador agrícola en ese momento, la Federación Agraria Argentina. La Federación Agraria Argentina va a lograr en ese momento disminuir el arancel, ¿no?, del arriendo para aquellos que alquilaban la tierra. Bueno, esto más o menos lo he hecho para que ustedes tengan una noción de lo que nosotros veníamos viendo y explicando y cuáles fueron las huelgas más importantes que se fueron desarrollando en el ámbito de Capital y de algunas provincias. Como para tener en cuenta acá es que las huelgas generalmente tienen el mismo matiz, ¿no? Las condiciones de vida, el salario del trabajador, más que nada, y las condiciones. Bueno, la próxima clase ya nosotros vamos a empezar, vamos a ir el camino hacia lo que nos va a conducir los gobiernos radicales, con lo que sería la presidencia de Roque Sáenz Peña. Ahí vamos a ver qué importancia tuvo la ley Sáenz Peña para que el radicalismo levantara su actitud revolucionaria y se presentara a elecciones nacionales y ganara Hipólito Yrigoyen lo que fue su primer presidencia, que correspondió a los años 1916 a 1922. Bueno, espero que tengan una muy buena semana y le mando un fuerte saludo a todos ustedes.